las responsabilidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que, quién es? ¿Quién debe de contratarse? Vamos a ver acerca del alcance. El alcance significa qué tanto es lo que a él le corresponde dentro de la obra. Entonces, en este caso, al residente como tal, suele tener simultáneamente la responsabilidad técnica y la responsabilidad administrativa. O sea, como lo hemos mencionado en diferentes oportunidades, en este caso no solo estamos hablando de que va a responder con sus conocimientos técnicos, sino que es como eh, como es el que administra la obra, tiene que responder con toda la parte de documentos, solicitudes, llamadas, correos, visitas, compras, todo. Esa es la parte administrativa y la parte técnica, pues es sus conocimientos, ¿verdad? Cómo aplicarlos, cómo explicarle a alguien que se debe de hacer un proceso, cómo dar solución a un problema, esa es la parte técnica. Ahora, no obstante, de acuerdo a la magnitud de la obra, las funciones administrativas pueden compartirse o asignarse a un personal de apoyo al residente. Depende del tamaño de la obra, a veces a los residentes les ponen a un asistente, que es quien les está ayudando porque la obra es demasiado grande y entonces de repente pues él no puede cubrir toda la parte administrativa y necesitan a alguien que sepa, que sea también un ingeniero civil o un arquitecto, un estudiante o un técnico que pueda apoyarlos en esta parte. Entonces, también, ¿verdad? Ellos pueden tener algún apoyo, algún asistente, alguien que les ayude directamente en el campo en desarrollar esa actividad. Los productos del servicio, o sea, ¿qué es lo que él brinda al momento de trabajar? Él, dentro de la obra o dentro del proyecto que se trabajó, ¿verdad? Consiste en llevar adelante la obra de tal forma que ésta se termine, se finalice tal cual se ha programado. Aunque pueden haber ciertos ajustes de tiempos, pero en general se va a lograr el objetivo que se planteó. Para poder desarrollar la obra, él tiene que manejar la obra dentro de los límites del presupuesto programado. No sé si ustedes alguna vez han tenido que cambiar sus planes debido al presupuesto, ¿verdad? Tal vez alguna vez, tal vez nunca, no sé. Por ejemplo, usted había pensado salir y comer en X lugar, por ejemplo, o tener ahorrado tanto dinero para tal fecha, para poder hoy para vacaciones, para poder irse toda la semana al mar. Eso es en base a su presupuesto, pero si usted no logra tener ese presupuesto que ha programado, no va a poder ir, comer o hacer lo que usted desea. Híjole, yo quería ir a las ruedas, pero no me alcanza para dar las vueltas en todas las ruedas, sino que tengo que decidir en cuál me quiero subir. Es en base al presupuesto. Entonces, lo mismo sucede con el ingeniero residente. Él, en base al presupuesto que tiene, programado ya, él tiene que saber manejar ese presupuesto. O sea, a él ya le dieron $500,000. Eso es lo que él tiene que gastar. Entonces, hay que tener cuidado de decir, híjole, $500,000 es un montón de dinero. Ah, no importa en qué me lo gaste, $500,000 alcanza. No, para eso usted tiene un presupuesto. Usted tiene una idea en ese documento cuánto debe de gastarse en cada partida, en cada actividad. Usted tiene que, como dice ahí, cuidar esos límites. Bueno, la partida de suelos son $50,000. La de suelo, todo lo que tiene que ver con movimiento, compactación, excavación, todo. Si ya estoy llegando a 48 y todavía me falta buena parte, ¿qué pasó aquí en este presupuesto? ¿Qué voy a hacer con este dinero que me hace falta? Eso es lo que tiene que ver. Normalmente, dice, la residencia es llevada a cabo por un solo profesional responsable en el sitio de la obra.
pudiéndose acordar con el cliente la coordinación del personal supervisor adicional, puesto a disposición por el cliente para la obra. O sea, obviamente el cliente nos va a decir quién es el supervisor y cuál es, vamos a ponernos de acuerdo con él, ¿verdad? Para poder coordinar correctamente todo lo que se tiene que hacer entre el supervisor y el residente. En ocasiones, dependiendo de las condiciones contractuales entre el contratista y el ingeniero residente, este puede inclusive hasta ocuparse de las actividades de planificación preliminar de la obra y también de la fase de licitación, con miras a lograr un conocimiento general del objetivo y condiciones técnico-económicas de la obra a acometer. ¿A qué se refiere esto? En general, puede que solo contraten al ingeniero para el momento del proyecto. Esto es como generalmente se hace. Vamos a empezar a construir, entonces empezamos a contratar al residente, al autorista, al bodeguero, XXX, todo lo demás. Pero en algunas ocasiones las empresas hacen que este ingeniero trabaje desde antes de iniciar la obra, o sea, en el proceso de licitación. ¿Por qué? Porque si él saca el presupuesto, él está mucho más familiarizado con cómo calculó, de dónde le salieron los $50,000 del movimiento de suelo. Ok, calcule mal, calcule bien, usted. Pero si a usted ya le dan algo calculado, dice, saber de dónde calculó que le iban a salir $50,000, y esto no salen $50,000. Pero si usted mismo lo hizo, se supone que usted sabe que lo hizo bien. Entonces, es mejor hacer esto. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que si usted contrata al residente desde antes, tiene que llegar a un acuerdo porque no le va a pagar, por ejemplo, $2,000 desde antes de que la obra comience, porque el trabajo es menos. Entonces usted tiene que llegar a un acuerdo. ¿A cuánto me va a pagar antes, durante y después? Por eso les digo que muy pocas veces sucede que se contrata en todas las fases al que va a ser el residente. Porque los residentes ya saben o ya tienen más o menos presupuestado cuánto ganan. Entonces, ganar menos a veces pues no es tan aceptable por ellos. Los niveles de residencia dentro del personal profesional que controla la obra, en el proceso de ejecución, podemos distinguir distintos niveles o especialidades. Estas especialidades van a ir de acuerdo con el volumen de la obra, quiere decir con el tamaño de la obra, o lo complejo que puede ser una obra. Entonces, ¿cuáles son estos niveles? El residente general de la obra, el residente del proyecto, el residente por etapa de obra, por ejemplo, el residente de estructuras u obras negras, el residente de acabados, el residente de instalaciones, residente por especialidad, que son residentes de cimentaciones, de instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, etc. Entonces, yo se los mencionaba en la semana pasada en base a esto del tamaño de la obra, que pueden haber varias personas, digamos que teniendo como el mismo nombramiento de residente, pero no es, depende del nivel en el que se encuentra de residencia, así es la autoridad que va a tener. Y yo les decía, porque me preguntaban, ¿y podemos trabajar nosotros de supervisores? Sí, también pueden trabajar de residentes, pero ¿en qué nivel de residencia, por ejemplo? Entonces, puede ser un residente de especialidad o puede ser un residente por una etapa de obra. Que usted le dicen, vaya, voy a estar encargado de todas las instalaciones del edificio. Eso es tu responsabilidad. Entonces, usted es el residente de toda la parte de instalaciones
de ese edificio. El residente del proyecto le va a preguntar a usted exactamente solo por la parte de instalaciones. No le va a preguntar por acabados, no le va a preguntar por la estructura, no, le va a preguntar por la parte de instalación. Y usted tiene que ver que instalaciones marche a la perfección, que los trabajadores tengan materiales, que los trabajadores estén avanzando, que los trabajadores tienen algún problema, con usted lo van a resolver de la forma más inmediata y si no sabe usted, entonces usted escala al residente de proyecto. Entonces, por eso decía aquí, depende del tamaño de la obra, del volumen del proyecto, de las especialidades que se necesitan. Hay proyectos que se necesitan demasiadas especialidades. O sea, porque ese es el requerimiento. Hospitales, por ejemplo, son los que requieren de un montón de especialidades. Perdón. Entonces, ahí es cuando va creciendo toda esta parte de más personal todavía. Entonces, por eso es que ellos necesitan, no van a poder controlar a todo el personal. Entonces, necesitan tener personas que contraten a ciertos grupos y ahí entra la oportunidad. ¿Cuáles son las características mínimas personales con las que debe contar un residente de obra? Eso ya es personal, esto es fuera de todo lo que pudo haber aprendido en la universidad o aquí o en cualquier lado. En términos generales, el ingeniero residente es una combinación entre un gerente de obra y un ingeniero inspector, un encargado de seguridad, un maestro de obra, entre otras ocupaciones. Usted tiene de todo, ¿verdad? Es como que tuviera múltiples personalidades en una sola. Por lo tanto, además de una experiencia media, es necesario que posea una serie de cualidades personales que le permitan sobrellevar los variados aspectos de una obra. Por lo que el ingeniero residente debe de poseer la capacidad de diferenciar cuáles son las tareas o actividades que tienen prioridad dentro de una obra. O sea, debe de saber identificar qué es la prioridad, no qué es más importante, porque hay que tener cuidado con eso. Pues esto es más importante, dice la gente. Depende. Y la disculpa del ruido. Lo importante a veces no es lo que tiene mayor prioridad, porque la importancia se la ponemos nosotros, pero las prioridades ya están delimitadas como tal. Entonces, usted, el residente, en este caso ustedes, tienen que poder diferenciar esta parte. Por ejemplo, usted tiene que decidir, tiene 3 tareas ahorita, 3 tareas que hacer. ¿Qué es más importante? Dice usted. No. ¿Cuál es el que tiene más prioridad? Porque más importante, yo puedo decir, mañana tengo la entrega de esta tarea. Eso es más importante. ¿Será que tiene mayor prioridad esa? ¿O esa puede quedar en segundo lugar? Porque la tarea es para mañana, pero yo sé que la hago rápido y lo voy a hacer bien. Pero pueda que necesito que me expliquen otra tarea y me la pueden explicar ahorita. Entonces, ¿qué es? ¿Prioridad o importancia? Ahí estoy hablando de un caso básico aquí en ustedes, pero eso mismo sucede allá en una escala 10 veces más grande, porque esa decisión que usted tome puede atrasar la obra o no. Contar con una visión general de los potenciales problemas existentes en cualquier obra. El residente siempre va a dar una vuelta, dice, voy a dar una vuelta, dice, y sale de la oficina y empieza a caminar por la obra. No anda caminando porque quiera gastarse la suela de los zapatos o porque quiera irse a tomar el sol para agarrar vitamina D. No, en esa vuelta que él anda dando, él tiene que tener una visión general de todo, absolutamente todo. No solo se va a fijar en lo que están haciendo ahorita, se va a fijar en lo que allá están haciendo estructuras que van a servir para el segundo nivel.
tiene que poder visualizar que estén haciendo bien estas estructuras, aunque no están siendo utilizadas ahorita, pero van a ser utilizadas más adelante. Que por allá dejaron una herramienta mal colocada y eso se puede caer y puede golpear a alguien y, o sea, por eso hice una visión general. Bueno, no sé cuántos manejan carro. Es como manejar un carro. Quien maneja carro, moto, ¿qué más? Cualquier transporte que lo pueda movilizar, pero que usted lo va manejando. Cuando usted va manejando es diferente de ir de copiloto. El copiloto se duerme, pone música, va comiendo, va viendo el teléfono, va haciendo todo lo que quiera. El que maneja no debería hacerlo, porque pierde la visión general. La visión general de quienes manejamos es, usted no va viendo solo al carro que lleva adelante. Quien maneja así, por eso choca y por eso tiene accidente. Porque usted no va viendo solo el carro de adelante, usted va viendo el carro de adelante. Usted va viendo el retrovisor para ver quién viene atrás. El espejo de lado para ver quién se mete a un lado. Las motos, los carros, las coasters. Usted ve más adelante del carro que lleva justamente enfrente. Porque a veces el que justamente va enfrente de mí no se fija en el que va delante de él. Frena aquel, no frenó este. Y como no le vi las luces rojas, no frené. No, me tengo que fijar más adelante de donde yo voy. Es una visión más amplia que solo aquí el timón y el carro que voy adelante. Manejar es así, tener una visión general. Entonces, manejar una obra es esto, es tener esa visión general, ir más allá de lo que estoy haciendo ahorita. Poseer autoridad y capacidad de liderazgo. Eso es súper importante. No todos poseemos autoridad. Y cualquiera puede decir que sí. Ojo, autoridad no significa gritar. Eso es otra cosa. Eso es perder los estribos, como decimos nosotros. Porque hay gente que cree que poner autoridad es gritar y es tratar mal a la gente y es hablarle con palabras no adecuadas a la gente. Echarle una gran, ¿verdad?, maltratada a las personas. No, eso no es autoridad. Eso es no poderse manejar. La autoridad es poder hablar con la persona, decirle las cosas como son, sin necesidad de gritarle, porque yo para decirles algo no tengo necesidad de gritarle. Yo si les voy a decir algo, se los digo tal cual. Y por ejemplo, con ustedes ya pasó. Cuando yo les he dicho algo que ustedes han hecho mal, yo se lo digo y yo no le he gritado, yo no le he dicho ninguna palabra que no tengo que decirles a ustedes, no los he maltratado, pero claro, ustedes, como me decían el año pasado, es que usted, arquitecta, ni respiramos cuando usted nos está diciendo las cosas, pero yo no le estoy gritando. ¿Y qué pasa si yo le gritara? Lo primero que me decía, ¿y por qué me grita? Usted no tiene por qué gritarme. Y si yo los empezara a tratar con palabras que no debo, peor, porque los voy a ofender, menos caso me van a hacer. Entonces, hay que conocer de autoridad, porque a veces tenemos mal concepto de autoridad. Entonces, por eso dice poseer autoridad, que no es lo mismo que saber gritar, saber enojarse, porque, por ejemplo, ustedes en sus grupos, cuando uno se enoja, entonces, y uno quiere mandar, empieza a mandar, porque dice, mandar es como tener una autoridad, ¿verdad? Eso se relaciona, que no es lo mismo. Pero empieza a veces a gritarle porque el otro no hace lo que usted dice. Ahí no tiene autoridad usted. Ahí simple y sencillamente usted quiere demostrar que que le tienen que hacer caso. Y gritando cree que es la única forma que le van a hacer caso. Entonces, esa parte es bien difícil, se va aprendiendo. Créanme, a veces uno tiene los conceptos mal establecidos. Entonces, la autoridad se va ganando, así de simple, con la experiencia. La capacidad de liderazgo igual. Liderazgo, jefatura son cosas distintas. Jefe, creo que ya lo hemos hablado, es quien manda. Líder es quien acompaña y muestra cómo se hacen las cosas. Ojo, cuidado con eso. Muestra, no las hace él. O sea, usted no va a tener a 3 trabajadores ahí y usted va a estar haciendo el trabajo. Eso es otra cosa. Eso no es liderazgo.
Ahora, si están los tres trabajadores tratando de sacar algo y usted puede ir y con su fuerza, una cuarta persona lo logran sacar, eso es distinto. Ahí, si usted es un líder porque les está ayudando, se fue algo allá en la zanja y están tratando de sacarlo entre todos, usted no va a estar parado. Vaya, apúrense, pues sáquenlo. Apúrense, sáquenlo. No, si usted sabe que con su fuerza lo van a poder sacar porque hay un hombre más, pues ayude, eso es liderazgo, ¿verdad? A eso se refiere. Y créanme, estos son términos que a veces los trabajadores confunden. A su conveniencia, claro está. Es que el ingeniero no nos viene a ayudar, allá está bien sentadito en la oficina, bien galán. Y aquí quiere que uno esté haciendo todo. Cada quien tiene su puesto, cada quien tiene un rol y usted no lo va a cambiar. Ay, no, pero es que para que les caiga bien, les voy a ir a ayudar, voy a ir a hacer yo un pedazo de la excavación. No, ojo, eso no es su trabajo. Y con eso usted no le va a demostrar que usted es su líder. Entonces, tanto usted en el puesto como los demás tienen que saber bien qué es el liderazgo, cuál es el rol de cada uno. Y no por querer usted caer bien va a ser lo que le toca a otro. Como dice aquí, ¿verdad? Hacer que se cumpla todo esto bajo estrictas condiciones de seguridad, calidad, materiales, ejecución y tiempos de ejecución. Estar en capacidad de reconocer sus limitaciones. Eso es algo que, como lo que mencioné anteriormente, antes de irnos al receso. Tengo que aceptar que yo me equivoqué. Esa es una limitación mía. Tengo que aceptar que no hice correctamente el proceso. Tengo que aceptar que di las indicaciones mal. Tengo que aceptar que no estaba concentrado. Cuando el trabajador me dijo, mire, fíjese que yo estaba pensando en que tenía que ir a comprar el material, que tenía que ir a mandar un correo. Y entonces contesté, vaya, sí, está bueno, ok, perfecto. Y me fui. Pero nunca lo escuché exactamente qué me dijo. Entonces, tenemos que reconocer, si me hablan de estructuras, a mí, por ejemplo, a veces ustedes me han pedido ayuda a mí en ciertas materias y le digo, mire, yo eso no lo sé, acepto mis limitaciones, yo no voy a decir, yo sé de todo. No, es mentira, nadie sabe de todo. Cada uno de los profesionales nos hemos desarrollado en una rama de nuestra carrera de forma distinta. La gente que trabaja en carreteras, no todos saben lo mismo. Los ingenieros que saben de puentes, no todos han hecho los mismos puentes, cada quien tiene una experiencia distinta. Entonces, es una mentira decirles, a mí pregúnteme de lo que usted quiera. Tengo conocimientos básicos de la mayoría de las áreas, pero no sé exactamente técnico todo, y yo lo acepto. Por ejemplo, ahorita en mi proyecto de investigación, me ha tocado ver la parte de cálculo de paneles solares, y yo no sé de paneles solares, yo no sé hacer un cálculo porque mi especialidad no es la parte de energía renovable. Sé cómo trabaja un panel solar, sé cómo funciona en general, pero díganme, hasta ayer, hasta la semana pasada, que sigo aprendiendo, que me estaban ayudando, explicándome y mostrándome cómo es eso. Entonces ahí voy aprendiendo cosas nuevas. Pero yo no voy a venir a decirles, no, hombre, vieran, yo estoy pero máster en parte de la energía, en parte de energía renovable. No, hay que aceptar, si en el proyecto hay algo de esto, yo no voy a decir, yo sé, no, mire, busquemos a alguien que nos ayude. Eso es aceptar mis limitaciones como profesional. Y eso no es malo. Yo siempre les he dicho, aceptar sus limitaciones no tiene nada de malo. Al contrario, es mejor porque usted no se mete en problemas por decir que sí sabe y luego no va a saber, ¿verdad? Por eso dice aquí, aceptar las limitaciones y si usted necesita contratar a alguien, dígalo. Mira, miren, necesitamos un especialista en esto para que lo manden a contratar. Y entonces usted ahí sí está demostrando, mire, su autoridad, su liderazgo, porque está aceptando que usted no puede eso, no conoce eso, o si lo conoce es muy básico, y eso es más especializado. Pero tenemos que poder hacer esto. Así que a veces en nuestro país, aceptar que uno no sabe, ay, ya ves, sí que te dije que no sabía. Si es que, entonces, a veces la gente dice, ay, no, mejor digo que sí, aunque no sepa.
no se meten más problemas. Ojo con eso. Funciones del ingeniero residente en el área administrativa. Eso es, anteriormente es toda la parte técnica. Vamos a ver en la parte administrativa, que es meramente documentos. En el área administrativa hay que conocer o tener idea de qué problemas se pueden presentar, porque ya con uno después de varias experiencias, uno dice más o menos, estas siempre son las áreas más débiles, estas son las áreas que más problemas pueden presentar. Entonces, tiene que poder tener, ¿verdad? Esto y poder tener formas de, tal vez no, si no lo vamos a resolver en totalidad, por lo menos tener idea a quién le puedo preguntar. Así como dijimos que en la parte técnica vamos a llamar a un especialista, si usted tiene problemas con el presupuesto que no cuadra o que no sabe qué hacer con una factura, si consumidor final o no, si con IVA o le pone renta o qué hace, igual voy a llamar a un especialista. Un contador, mire, tengo un amigo que es contador, mira, necesito que me ayudes en esto, ¿verdad? Explícame qué tengo que hacer con estos papeles, porque en mi vida había visto yo tanto papel. Entonces, siempre, en todas las áreas vamos a tener que preguntar a alguien. Por ejemplo, pueden haber problemas de planificación. La principal preocupación del ingeniero residente actuando como un gerente de obra es garantizar que las fechas estipuladas en la planificación de la obra se cumplan según lo previsto. Eso es lo más importante. Uno de los tres más importantes. Acuérdense que vimos tres. El otro es el dinero, ¿verdad? Y el otro es la calidad de la obra. Pero la planificación, por ser los tiempos, es de los más importantes. Luego, problema de almacenamiento. Puede suceder que no se pensó, no se analizó a dónde vamos a almacenar. Y eso sucede más que todo con proyectos que el edificio o la edificación va a tomar todo el terreno. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde pongo las bodegas, por ejemplo? Es donde muchos proyectos ponen en las aceras los materiales. ¿Por qué? El proyecto está tomando todo el terreno, por lo tanto, yo no, adentro del terreno no puedo tener nada, porque ahí están haciendo la excavación, ahí van a hacer la compactación. Entonces, ¿dónde pongo todo esto que necesito? Y ese es un gran problema, porque entonces los materiales no los voy a poder tener ahí todos, sino que voy a tener que estar pidiendo, tráigame ahora esto, tráigame mañana esto, porque no tengo una bodega para poderlos almacenar. Y entonces ahí los tiempos se ven afectados, porque si el transporte no me trajo a la hora el material, ya me atrasé. Entonces siempre hay que pensar antes cómo vamos a hacer con el almacenaje. Eso es un problema que a veces la gente no analiza, porque piensen ustedes, recuérdense, ¿verdad? Los que tienen un poquito más fresco todo. ¿En cuántas materias se les ha hablado de las bodegas a la hora de construir? ¿En cuántas materias se les ha hablado de los servicios sanitarios provisionales para los trabajadores? ¿En cuántas de ellas se les ha dicho de la oficina del residente de obra? ¿En cuántas materias han hablado acerca de esto? Piensen. Pero vamos a la otra pregunta. ¿En cuántas materias les han explicado que hay que hacer trazo, que hay que hacer excavación, que hay que hacer compactación, que esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro? Y le han mostrado todo lo que tiene que ver con un proceso constructivo. Porque aparentemente una fase es más importante que la otra. La fase de construcción donde está que tengo que hacer excavación, que tengo que hacer compactación, que esto, que aquello, que lo otro, eso es lo importante en la obra. Pero la planificación de dónde va la bodega, dónde va la oficina, dónde están los barriles con agua, dónde van al baño los trabajadores, eso es algo como, obvio, tiene que haberlo, sí, pero obvio, a veces se nos olvida eso obvio porque no nos lo están recordando. Entonces, los problemas del almacenamiento se dan por esto, porque nos enfocamos más en otras cosas que sí son importantes, pero nos olvidamos de esta parte que sin esto no funciona lo importante, aparentemente. Entonces, hay que pensar en eso. Luego, los problemas legales que están a la orden del día siempre, va a tener que lidiar el residente con ciertas medidas o problemas
que se generen dentro de la parte legal. Por ejemplo, usted tiene todos los permisos, pero de repente llegan los del CAM. Quiero ver sus permisos, quiero ver si usted tiene permiso para estar obstaculizando la vía pública. Y usted se queda, no, tengo permiso de construcción, sí, pero aquí está obstaculizando la vía pública. Si usted iba a obstaculizar la vía pública, tiene que haber hecho y te empiezan a decir, entonces le vamos a poner una multa. Problema legal. Y usted ni sabe ni a dónde tiene que ir a pedir permiso para eso. Pero siempre puede surgir, los problemas legales están a la orden del día, crean. Por cualquier cosa van a buscar ver qué hacen con usted y su proyecto. ¿Cuáles son las funciones? Ojo, esto es parte del rol, que ya lo hemos visto, para que se recuerden. De acuerdo a los diversos problemas del ámbito administrativo, alguna de las funciones, esto es el ámbito administrativo nada más, recuerden. Conocer en su totalidad los alcances del contrato. Usted, ya vamos a ver documentos, tiene que leer todo el contrato y tiene que entender lo que dice el contrato. ¿Verdad? Y hablamos de que no firmamos solo por firmar. Mantener y custodiar en obra los documentos que sean requeridos durante la ejecución, planos, actas, memorias, especificaciones, comunicaciones, entre otro montón de documentos que se tienen. Porque dice mantener y custodiar, porque eso de, mire, yo ahí encima de mi escritorio lo dejé. ¿Y para qué lo dejó encima de su escritorio? Tiene que guardarlo. No, pues si es que como aquí solo entro yo, es mentira que solo usted entra, porque si solo usted entrara, cuando usted sale le echa llave y nadie más va a entrar. Pero si usted sabe que entran varias personas, usted no va a dejar encima de su escritorio un documento tan importante como un acta o como una memoria. Una memoria de trabajo, ¿verdad? No una memoria USB. Entonces, por eso dice, custodiar, o sea, está bajo su custodia, es su obligación cuidarlos, asegurándose que en todo momento se encuentren en la obra con los permisos necesarios para poder acometerla. Es lo que les decía, llegan y dicen, muéstreme su permiso. Pero mire, ayer vinieron, muéstreme su permiso. Pero ayer me revisaron, que me muestre su permiso. Y ustedes lo tienen que mostrar otra vez. Si todos los días van a llegar a pedirle permiso, todos los días lo tienen que mostrar usted. Y si lo pierde, lo van a hacer que lo vuelva a tramitar. Pues como no tiene el documento que respalde el permiso, va a tener que volverlo a tramitar. Revisión de los planos de proyecto, así como la cantidad de obra, de tal forma de informar en el caso al contratista o al contratante de las anomalías detectadas. Tiene que estar pendiente de los planos y de los volúmenes de obra. Los volúmenes de obra es lo que usted saca en costos. ¿Cuántos metros cúbicos? El área de una pared, el volumen de excavación, esos son los metros cúbicos. O las cantidades de obra, perdón. Mantener la adecuada comunicación con el representante del contratante en la obra, sea con el ingeniero supervisor, por ejemplo. Cumplir con el trámite, control, factura y seguimiento de las evaluaciones. Llevar y actualizar la planificación de la obra. Llevar conjuntamente con el ingeniero supervisor o inspector el libro o bitácora de la obra. Coordinar y supervisar la realización de los planos de construcción. Supervisar la calidad de los materiales y equipos. Ojo, aquí donde dice llevar conjuntamente la bitácora, el llevar no significa, ojo, y esto es algo que les voy a explicar. La bitácora no debe de salir de la obra. Así, no debe de. Si se la lleva y esa bitácora se pierde, se moja, se rompe o algo, es como que usted le esté rompiendo el contrato a quien lo contrató, valga la redundancia. Porque la bitácora es un documento contractual, es un documento de peso legal, igual que el contrato. Si usted se lo llevó porque no le quedó tiempo de escribir en la obra, ay, me lo voy a llevar y mientras estoy cenando escribo. Se le cae el café, se le cayó la gaseosa, se le cayó el agua y lo mojó. Eso, esa bitácora, se la autorizan a la empresa. Está numerada. No sé, ¿verdad? No sé. Voy a decir algo. Por ejemplo, las facturas.
Si alguien tiene negocio, las facturas son numeradas. Si usted, o voy a decir algo más, tal vez a ustedes le hicieron, quizás, porque de facturas quizás no todos conocen. No sé si a ustedes cuando estaban en el colegio chiquito le numeraban las páginas, 1, 2, 3, 4, para saber si usted arrancaba páginas o no. La bitácora es igual, tiene un número, la página, un número correlativo, y esas páginas no se pueden arrancar, ni romper, ni nada. Se pueden anular. Cuando esa bitácora se termina y ya no hay espacio para escribir, necesitamos otra bitácora. Hay que pedir autorización para una nueva bitácora. Nos dan una hoja para mandar a hacer la bitácora a una imprenta, porque esto es como las facturas. Si Hacienda no le da el permiso de generar sus facturas para cobrar, usted no puede generar una factura porque es ilegal. Lo mismo sucede con esto. Entonces, por eso les digo, y se los menciono porque hay personas que creen que se puede sacar. Cuidado con sacarla. Cuidado con que se la lleve a alguien, porque entonces en algún lado tiene que dejar escrito que usted no autorizó que que la llevaran, que se la llevaran del lugar. Porque recuérdense que la bitácora está bajo su responsabilidad, ahí en la obra. Funciones del ingeniero residente en el área técnica. Aquí los problemas son más fáciles, entre comillas. Vean, ¿verdad? No es fácil, pero se supone que son más fáciles porque es el área técnica. Usted estudió eso, usted sabe de eso. En cambio, en el área administrativa, nadie nos enseñó la parte administrativa. Pero aquí sí. Usted hizo un trazo en campo. Usted hizo una práctica de nivelación. Usted hizo una práctica de pegado de ladrillo. En el laboratorio usted hizo el ensayo del revenimiento. O sea, lo hizo. Entonces, es más fácil para nosotros, se supone. Por eso dice fácil entre comillas. ¿Qué funciones tiene el ingeniero residente? Primero, asegurar que los materiales que ingresen a la obra satisfagan las necesidades, las especificaciones respectivas a lo que se nos piden en las especificaciones técnicas, valga la redundancia. Mantener un estricto control en la calidad de ejecución y dosificación en las labores como la compactación y la excavación. En suelos, por ejemplo, creo yo que ustedes, sí, ahí es donde a ustedes les enseñan a poder hacer el ensayo de la compactación de los suelos, cómo saber la humedad adecuada para poder hacer una buena compactación con un martillo. Por ejemplo, ustedes hacen una prueba con un martillo, a ver con cuánto se compacta ese suelo que ustedes tienen ahí. No sé si ustedes sacaron el queso o la calicata, como le quieran llamar, si ya lo sacaron, si no lo sacaron, no sé si habrán hecho eso en el laboratorio para poder de ahí estar extrayendo y estar haciendo las pruebas a ese suelo con el que se está trabajando. Entonces tiene que tener todo este control. Ustedes han hecho esto, ustedes saben cómo hacerlo, entonces ustedes lo pueden revisar, porque al final como residente usted ve, revisa, no es que usted lo va a hacer. Prever y ordenar los ensayos de materiales y pruebas de resistencia de los elementos que sean pertinentes, según la función y la normativa. Por ejemplo, ¿de qué se trata el ensayo de revenimiento? Vamos a ver. Dani, ¿de qué se trata el ensayo de revenimiento? Del concreto fresco. Edwin, Brian. A ver, Edwin, ¿de qué se trata? No me acuerdo, Arqui. Trata de echar el concreto recién mezclado en el cono y luego quitar el cono y medir a ver cuánto concreto se desplazó. Ok. En resumidas cuentas, muy resumido, sí. Vamos a ver, Ábrego, ¿de qué se trata? Es la prueba para la trabajabilidad del concreto. Exactamente. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento lo tengo que hacer cuando estoy en una obra? ¿Cuándo lo hago? Cuando llegue el ¿Cuándo camión, traen el camión del concreto?
Ok, antes de vaciarlo ok, para ver si perfecto. tiene la trabajabilidad. Y si no, se Ok, regresa. vaya, muy bien. Por lo menos Dani se acordó de cuándo. Pues sí. Entonces, justamente, ¿por qué se los pregunto? Porque yo sé de personas encargadas de la calidad del concreto, de aceptar el concreto, que se les ha olvidado hacerla. Y ya sacaron buena parte del concreto y se acuerdan, no lo hice, lo hacemos ahorita. Y agarran y empiezan a hacer el ensayo. ¿Se les olvidó? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, como residente, su orden, por ejemplo, va a ser, cuando vengan los camiones me avisan, no vayan a hacer ninguna prueba si yo no estoy ahí. Usted se está asegurando de que en realidad la hagan en ese momento. Porque, ¿qué pasa? Si el revenimiento no es el que nosotros queríamos, pero ya lo están lanzando allá, ¿usted cree que le van a decir que no cumplió? No le van a decir que no cumplió. Y es algo crítico. Ustedes ya saben de resistencias del concreto. Y no era la resistencia que usted espera. No tiene la trabajabilidad que usted espera. Y los estribos van a cada 5 centímetros. ¿Cómo va a entrar ese concreto si no tiene la suficiente fluidez para poder entrar ahí? Una gran colmena allá dentro de toda esa estructura que usted está colando. Pero como ya lo habían sacado, no, empiecen, regrésenlo. Si ya está allá adentro, ¿cómo lo van a sacar? Y véame usted, aceptó, sacó buen volumen de concreto de esa concretera, usted ya no la va a poder regresar. Por ¿Y eso ahí es qué tenerlo en procede? cuenta. Que a usted le va a caer pagar esa concretera que llevaron ahí. Ese concreto no era. Botar O la sea, estructura. en ese caso, exacto. Digamos que dejábamos que se fraguara y hasta quitamos ¿cómo se llama? El encofrado y vemos que la colmena no es una colmena chiquita, estamos viendo una señora colmena. Si es tan fuerte el fallo, hay que botar la estructura. Pero digamos que no esperamos tanto, que ya lo habían echado y se dieron cuenta que no cumplía, porque no lograba entrar en todos la separación de los estribos del concreto. Pero los trabajadores ya empezaron a colar, ya empezaron a poner el concreto ahí. ¿Qué hago? Bueno, primero ya lo aceptó, porque usted ya sacó de ahí material. No le va a decir, mire, se lo voy a devolver. Eso no lo puede hacer. Para eso, primero tiene que hacer la prueba y decirle no o sí. ¿Ya? Y entonces ahí estamos bien, pero lo aceptó. ¿Qué puede hacer? Porque eso le pasó a alguien. ¿Qué puede hacer? Mire, analice qué tipo de concreto es y si lo puede ocupar en otra cosa que ya tenga lista para colar. Porque una vez pasó eso en un proyecto, pero no pasó, en ese caso no pasó de que no tenía el revenimiento, sino que se pasó del tiempo de estar ahí dando vueltas en el tambor. Como ustedes ya saben, hay un tiempo límite para estar ahí. Entonces se pasó por problemas, no sé qué problemas habían internos. Entonces, pero los camiones estaban ahí a la hora. No le podían echar la culpa al camión concretero que no había llegado. La culpa era en obra. Entonces, igual se los iban a cobrar el concreto. Entonces, pero ya no servía para colar columnas, porque ya no era para eso. Entonces, menos mal tenían listo una zona donde querían poner, por decir, como un patio, como una plaza. Entonces, ese concreto lo lanzaron ahí para esa plaza. No era para eso, pero por lo menos no se desperdició, porque igual lo iba a pagar. Entonces, a veces es ahí donde les digo, hay que buscar una solución. ¿Qué hago? Ya me equivoqué, pero ahora ¿qué hago? Entonces, en ese caso, si ni modo, ya habían descargado, buscar en dónde más lo podemos ocupar. Y si no hay nada, ni modo, se lo van a descontar a usted, porque su obligación era, o sea, a usted como residente si no estuvo pendiente. Si usted es el de laboratorio, peor todavía, porque se supone que usted es el que está ahí para hacer esas pruebas de laboratorio.
porque para eso hay laboratoristas ahí en campo. Entonces les cae a varios, a la responsabilidad le caen varios. Entonces por eso hay que estar pendiente siempre. Definir el sistema constructivo más adecuado para el tipo de tarea. Sistema constructivo, acuérdense que es el proceso paso a paso que hacer. Es un sistema constructivo. Una secuencia de pasos de forma ordenada que me dan un resultado. Eso es la definición de un sistema constructivo. Entonces, por eso dice, definir el sistema constructivo más adecuado. O sea, defina usted. No, pero es que mira, a mí me enseñaron que primero es esto y después esto. Sí, eso puede estar en la teoría, pero a veces en la práctica funciona mejor. En vez de este paso hago este y yo lo voy definiendo cuál es la mejor forma de ejecutar. Por eso es la experiencia, ¿verdad? Porque cuando nosotros salimos, usted cuando salga a trabajar, su experiencia a retomar es, pero es que la ingeniera me dijo que debía de hacer esto, pero es que en el laboratorio el ingeniero dijo que lo hiciéramos. Esa es su experiencia, esto es lo que usted va a decir, pero es que así tiene que ser, porque es lo que usted ha aprendido. Con el tiempo, usted se va a ir dando cuenta que para tener el mismo resultado también hay otros caminos. Y eso es lo que llamamos experiencia. Ese poder tomar decisiones de qué camino tomo, me lo da la experiencia. Comprender a cabalidad la información contenida en los planos. A cabalidad. No todos, y ok, vamos a ser sinceros, ustedes con ustedes mismos, porque no me lo van a decir a mí. ¿Cuántos de ustedes todavía no saben leer un plano? Yo no sé qué dice ahí, yo no entiendo qué dice ahí. Yo dice que aparece SF, pero yo no sé qué es EDF. ¿Por qué me ha pasado? Cuando en años anteriores me sucede y me va a seguir sucediendo, creo yo, y me sigue sucediendo todavía. Y no solo aquí, en otros lados también, con gente que ya está estudiando la ingeniería como tal. Cuando ven y digo, ¿qué es esto en el plano? No me dicen. ¿Qué pasó? Esto es un plano. ¿Qué dice el plano? No sé qué dice. Como ingenieros tienen que aprender a leer planos. Todo eso dice, comprender a cabalidad la información contenida en los planos. Es que, como me dicen, es que a mí me gusta el laboratorio. Ok. Pero si usted está en laboratorio y de repente lo mandan a una obra y lo dejan de laboratorista en la obra, usted no cree que va a tener que saber, aquí está el plano de donde se van a hacer los ensayos. Y usted no sabe cómo ubicarse en ese plano. Va a hacer los ensayos por otro lado donde no son. Entonces, siempre es importante saber leer un plano. Conocer de memorias descriptivas en los planos, de especificaciones en los planos. O sea, todo esto es planos. Por eso ustedes llevan una materia de dibujo de planos. Para que ustedes sepan, mira, una pared se dibuja así, una solera de fundación se dibuja así, un tensor, porque al saberlo dibujar, lo van a saber interpretar en otro plano que ustedes no hayan hecho. Usted sabe que SF es solera de fundación, donde sea que lo encuentre, en un plano. Entonces, esto de la lectura de planos es súper importante al momento de estar en una obra. Conocer y comprender los alcances de las especificaciones y normas técnicas vigentes y que están relacionadas con el tipo de obra a ejecutar. En su carpeta, que ya la vamos a ir ocupando, que usted ya me entregó, ahí aparecen las especificaciones técnicas de ese proyecto que usted consiguió. Si usted las leyó, que ya lo van a hacer, se van a dar cuenta que depende del proyecto, pueden ser 200 páginas que hay que leer. 200 páginas. Y no leerlas que no me acordé que dicen. Leerlas ok, aquí dice que necesito ocupar este material. Aquí dice que me lo van a pagar según esta forma. Aquí dice que si no he hecho esto, no me van a pagar esto. Ahí están. Entonces, pero mira, arquitecta, si yo leo, me duermo, porque eso me han dicho a mí. Ok, ahí no se puede dormir, porque entonces no va a terminar las 200 páginas.
Y me dice, ¿y más o menos cuánto tiempo tenemos para leer las especificaciones? Pues dependerá del tiempo en el que la empresa quiera presentar la licitación. Si tiene 2 semanas para presentar la licitación, usted en 15 días tiene que leer las especificaciones técnicas, entender los planos, sacar el costo de toda la obra, arreglar todos los documentos que me piden, porque son un montón de documentos que me piden de la empresa, currículum de la gente que va a trabajar ahí, preparar todo el papeleo en 15 días, todo. Por eso es que a veces la gente no duerme. Quien le encargan preparar una licitación de una empresa, a veces la gente no duerme. Y a veces se quedan mejor viviendo ahí en la empresa un par de días, porque el irse y venir es perder tiempo. Pero mire, 15 días. 15 días, un mes y medio, digamos, exagerando, 2 meses tal vez, por muy así espaciado que le hayan dejado a ustedes la presentación de la licitación. Los tiempos entre lo que me dan el documento de licitación a la presentación de mi oferta lo determina cada institución que quiere el proyecto. Hay instituciones que le pueden dar 2 meses. Se los damos hoy a finales de marzo, lo presentan a finales de mayo, se va a presentar la oferta. Ah, tengo todo abril y todo mayo. Son 2 meses. Ah, perfecto. Se los doy, esa es una opción. O se los doy a finales de marzo y lo quiero a finales de abril. Tengo un mes nada más. Y ahí tengo que hacer todo. Y todo es un montón de cosas en realidad. Solo sacar volúmenes de obra, no es en un día que voy a sacar todos los volúmenes de obra. Leer las especificaciones, 200 páginas. ¿Se las va a leer en un día? No sé. Se las va a leer y las va a entender, no solo leer. Entonces, el pobre residente sí es alguien que le piden bastante trabajo a realizar, ¿verdad? Ok. Preguntas, dudas. Porque Ok. Con esto no les digo que tengan miedo, ¿verdad? No. Esto es parte del, como decimos, parte del trabajo de nosotros, parte de lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, sí, es lógico. Tenemos miedo la primera vez. Hoy que van a ir a prácticas profesionales, usted va a tener miedo. Y es normal porque no conoce a dónde va. Pero luego, si le gusta en realidad el trabajo, hay gente que le gusta la adrenalina de ser residente y no puede vivir sin esa adrenalina porque qué aburrido estar en otro lado. Estar sentado ahí en una oficina, ay no, qué aburrido. Me gusta estar en campo, estar con esa adrenalina que me genera estar en campo. Hay personas que son así, ¿verdad? Por naturaleza. Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a ver el análisis de los artículos que ustedes hicieron. Tenían que haber analizado los artículos del ALACAP del número del artículo, espérame que lo tenía, aquí tengo el ALACAP, del 17 prácticamente, ¿verdad? Que era hacia, no eran muchos artículos los que les asigné, era del 16 al 26 prácticamente, que habla acerca de la programación y presupuestación de todo lo que tiene que ver con la LACAP. Hasta ahorita solo hay 26 entregas, tengo, ¿verdad? Faltan 3, 4, 5, 6 de ustedes que no han entregado. Así que recuerden, si usted no entrega, tengo que pasar a... pues, recuerden que esto es nota, ¿verdad? Todos los artículos al final son parte de la nota de la LACAP como tal. Fernando.
Sí, buenas tardes, Arqui. Solo dos preguntas. ¿Ya pasó asistencia o la va a poner por la plataforma? Y segundo, ¿todavía se puede entregar lo de los artículos? De los artículos estaba para ahora. Ah, para ahora. Ah. ¿Y Ah, la asistencia ya pasó lista o la va a poner en la plataforma? a las 12. Ah, bueno, está bien. Gracias. Código. Bye. Ok, entonces, en base a los artículos del 16 que tenemos al 26, ¿hay alguna pregunta? Y si no, pues yo les voy a hacer preguntas. ¿Hay alguna pregunta de esos artículos? ¿Alguna duda que haya quedado? Porque recuérdense que de esto hay examen. No, vale. Vamos a hacerles preguntas entonces para ver qué han entendido, porque de eso se trata. Ok, veamos. ¿Quién me pregunto? Quiero ver. Vamos a ver aquí en la lista. A ver, Oscar. A ver, Oscar. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Está por aquí? ¿Sí está? ¿No está? Sí, sí. Ah, vaya, pues sí, sí. A ver, Oscar, cuénteme. Según la CAP, ¿de qué se trata esa programación anual de la cual nos hablaban en la ARACAP? ¿De qué se trata? La verdad no me recuerdo, aquí tengo mucho texto, era. No me recuerdo. En idea general, no necesito que me den los 11 numerales que aparecen. En idea general, ¿de qué se trata? A ver, Gerson. Buenos días, Arqui. Pues según lo que yo entiendo, ¿verdad? Que lo que la planificación anual que se hace es o sea, para tener en mente, en idea, las adjudicaciones o los proyectos y obras que se van a realizar, ¿verdad? Durante el periodo de un año, para así hacer un presupuesto y ver para lo que alcanza y para lo que no alcanza para lograr hacer. Ok, gracias, Gerson. Y también así elegir los proyectos que convengan realizar y que necesitan más urgencia realizar. Eligen los proyectos y así conforme eligen los proyectos, así eligen tantos fondos y el porcentaje de los fondos. Ok, perfecto, exacto, ¿verdad? Justamente. Entonces, la programación anual, como decían los compañeros, ahí habla de todo lo que tiene que ver con ellos. Pero en general trata, para que ustedes se den cuenta, que era lo que yo les mencionaba hace un par de clases atrás, que nada surge solo porque a mí se me ocurrió, yo como ministro se me ocurrió que para hoy, hoy amanecí con que hoy quería una nueva escuela. Y entonces le voy a decir al señor presidente, mire, quiero una nueva escuela. Y el señor presidente decir, claro, construyala, denle en el fondo ya, sáquenle un cheque y denle en el cheque ya. No funciona así. Jamás ha funcionado así. Y no funciona así ahorita. Hay toda una programación a cumplir. O sea, ellos sacan un presupuesto, que era el nombre del capítulo, programación y presupuestación. Sacan un presupuesto del siguiente año y eligen, como decían aquí ustedes, cuál de todos los proyectos. Miren, El Salvador tiene 1000 no sé cuántas escuelas. De esas 1000 y tanto, 500 no tienen ventanas. Solo está el hueco. Ajá, pero ¿cuántas les podemos poner ventanas?
Pues para el presupuesto, pues depende del tamaño de la escuela. Agarremos las escuelas más chiquitas para que salga menos dinero, porque tenemos que mandar a cambiarle el techo a otra. Entonces, entre techo y ventana, ¿qué es más importante? Entonces van seleccionando ellos. Para ellos, ¿cuál de todas esas escuelas que necesitamos arreglar es la que en realidad está más urgente? Entonces, así todos los ministerios, todos, defensa, economía, educación, salud, todos, presentan todo lo que ellos quisieran hacer. Yo quiero construir 10 puentes, dice el MOP. ¿Para cuánto hay? ¿Para cuántos puentes hay? Y entonces es ahí donde El Salvador no tiene dinero, porque eso es mentira. Somos un país pobre y empezamos a pedir préstamos afuera. Y es donde vienen países y nos dan dinero, no en préstamos, sino que nos lo regalan, aparentemente, ¿verdad? Yo digo que nada es gratis en esta vida, pero aparentemente nos regalan el dinero, porque sí, le llaman donaciones, como Fomilenio 1, 2, 3 y los que iban a seguir que ya no vienen. Es dinero que nos están dando, no nos lo van a cobrar, no nos están cobrando intereses, nada en ese dinero. Y nos está ayudando a construir cosas que ya no le alcanza al gobierno con el presupuesto que el gobierno tiene. Entonces, de ahí es donde surgen más proyectos todavía, pero que en realidad no es dinero del Salvador, es dinero de alguien más. Y entonces, en El Salvador se hacen más cosas con el dinero donado que con el dinero que genera el propio Salvador, o sea, nosotros como país, es muy poco lo que generamos de dinero. Porque a la gente no le gusta pagar impuestos, evadimos demasiado impuesto y no lo pagamos. Y solo con los impuestos se genera dinero para el gobierno. Entonces, la mayoría de proyectos son con fondos extranjeros, la mayoría. Creo que ustedes lo saben, ¿verdad? A esta altura de su carrera, usted ya sabe que todo lo que construye en El Salvador ha sido con diferentes fondos extranjeros, no nacionales. El Claudia Lars fue con Fomilenio. La carretera Zacatecoluca con Fomilenio. No sé cuántas escuelas en toda la costa con Fomilenio. O sea, Fomilenio ha hecho un montón de carreteras y un montón de cosas con escuelas. Fomilenio. Vámonos a la parte de las donaciones chinas. El estadio. La biblioteca. Eso no es fondo nacional, eso es fondo extranjero. Todo, la gran mayoría de obras, pasos a desniveles, están siendo caminos rurales, están haciendo estos trabajos con fondos extranjeros. Mire, pero no importa el fondo, lo importante es el proyecto. Exacto. No importa el fondo de dónde venga el dinero, lo importante es que se generen proyectos, pero hay que saber manejar los fondos, porque si no, entonces los proyectos quedan a medias también, porque ¿quién maneja los fondos? Nosotros como el gobierno, como El Salvador que los representa. Y si me estoy peleando con quien me dé el dinero, peleese usted con quien le dé el dinero a usted, se va a quedar usted sin pisto y ya no va a poder generar nada. Entonces tenemos que buscar más aliados, porque ya vimos que como país no podemos hacerlo. Necesitamos buscar más aliados para poder seguir creciendo, si no El Salvador se va a estancar y ya no va a avanzar. Entonces aquí nos hablan de qué pasa con toda esa programación anual. De eso nos hablan acá. Vamos a ver, compartir, que creí que la estaba compartiendo. Ok, de eso nos habla el artículo 16. Todo lo que tiene que ver con la programación anual. Y aquí es todo, porque no crean que solo son proyectos grandes. Aquí estamos hablando desde cosas más básicas, comprar el papel higiénico, por ejemplo. ¿Cuánto papel cree que va a gastar al año? Dentro del presupuesto anual, ¿cuánto le dejamos para papelería, por ejemplo? Y entonces, cuando le preguntan a usted, vaya, ¿cuánto cree usted? Si yo le preguntara a usted, al año, ¿cuánto cree usted que gasta en fotocopias?
porque yo le voy a dar ese dinero para fotocopias. ¿Cuánto va a ganar, cuánto va a gastar al año? Y entonces me va a decir, mire, yo creo que voy a gastar unos $50. Ok, eso le voy a dar yo. No va a haber más dinero que ese, porque por eso es programación anual. Y de repente va a decir, ahí en septiembre, fíjese que ya no tengo. Ah, pues ya no puede sacar copia. No sé cómo va a ser, pero no puede sacar copia. Eso sucede con las programaciones. Gente de la mano levantada. Justin. Oh, solo preguntarle si nos iba a brindar la contraseña para la asistencia. Ahí está la contraseña en el chat. Ok, entonces de eso trataba, ¿verdad? De cómo se hace, qué se supone que tienen que hacer, bajo qué artículos, por ejemplo, menciona aquí, cuáles son esas partes, esos, por ejemplo, aquí dice la política anual de adquisición y contratación de la administración pública. Bajo esa política es que se genera toda esta parte de ese plan, de ese presupuesto que se hace. Luego, por ejemplo, teníamos los ejecutores, que es el capítulo 4, ejecutores de las contrataciones y sus responsabilidades. O sea, ¿quién ejecuta las contrataciones en el gobierno? ¿A quién son los responsables de contratar? Entonces, vamos a esperar unos minutos mientras marcan la asistencia para que pongan atención, porque algunas preguntas pueden salir, ¿verdad? En las evaluaciones. Bueno, ya la mayoría marcó. Ok, veamos entonces, en este caso, en el capítulo 4, ¿a qué se refiere con los titulares? ¿A qué le llaman titulares en la LACAP? Vamos a ver, le vamos a preguntar a José Daniel. José Daniel, ¿a qué se refiere la ley con los titulares? Se refiere a que estos van a tener, es decir, se va a elegir un representante para que puedan hacer contrataciones y adquisiciones que están en responsabilidad solo de ellos, aunque hay otra ley que dice que ellos pueden delegar a alguien que puede fungir esas funciones. Ok, gracias. Vamos a ver, Karina. Lo que yo entendí en ese artículo fue que el titular va a ser el mayor representante de la institución, o puede ser una persona que sea elegida dentro de la institución,
pero naturalmente son como alcalde, ministro, que son los que rigen la institución. Y se pueden designar a otra persona, pero ya sería como de la UASI o algo así fue que leí. Ok. Vaya, los titulares, así como dicen aquí los compañeros, es la máxima autoridad dentro de una oficina. Llamémosle un ministerio, una oficina tenga que ver con el gobierno central, las alcaldías, cualquiera de ellos. Es la máxima autoridad. Por eso dicen, por ejemplo, el titular del ministro de Salud, o sea, el ministro de Salud, él es el titular, porque él lleva ese ministerio, esa oficina, él lo está representando, entonces él es el titular. Entonces, en este caso, ¿quiénes son los responsables de hacer las contrataciones? Todos los titulares de cada una de estas áreas que puede tener el gobierno. Y en todo caso, si él no quiere hacer este papel, que generalmente, ¿qué es lo que sucede? Ellos no hacen esto. Entonces, como dice aquí, ponen a alguien, ¿verdad? Delegan a alguien que lo pueda hacer por ellos. Ahora, esta persona a quien delegan, tienen que conocer todo el proceso siempre. Y generalmente se tiene la oficina directamente de las contrataciones, que son las UASIS, todas estas oficinas descentralizadas, y entonces a ellos se les designa para que ellos hagan todo este proceso. Pero digamos que si la alcaldía es bien chiquitita, chiquitita, ¿no va a existir una UASI? Claro que sí, pero no son un montón de personas, sino que puede ser una persona que hace varias cosas al mismo tiempo. Si ustedes cuando ya salgan, sacan su sello y van ahí al menos aquí a la lechuza, al mod de la lechuza, llegan a esa oficina, quien está atendiendo, que aparentemente es como la persona recepcionista, pero no es recepcionista, pero quien atiende, le pregunta qué quiere, a qué va y todo, ella misma está leyendo documentos, está pasando permisos, está haciendo de todo. Porque el gobierno así es, ¿verdad? Uno no hace una sola función, sino que de repente tiene muchas funciones que hacer. Entonces, eso es lo que sucede a veces. No es una gran oficina, sino una persona que hace varios papeles y a ellos se les designa, ¿verdad? En este caso. Entonces, ellos son los titulares. ¿Por qué? Porque más adelante la ley, la LACAP, solo les llama a los titulares. Ustedes ya saben a quiénes se está refiriendo cuando hablan de los titulares. Luego hablan sobre competencias, perdón, para adjudicar y demás, para adjudicaciones y demás. Vamos a ver, aquí nos va a ayudar. A ver, Eric, Fernando. Sí, me escucha, Arqui. Se me escucha. Ah, sí, yo lo que entendí de ese artículo es que los titulares o la junta de consejo directivo así serán los encargados o será la autoridad competente en realizar las adjudicaciones de los contratos y las aprobaciones de licitación. Eso es lo que entendí yo. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿De qué hablaba el artículo en ese caso? También mencionaba de que ellos pueden designar o hacer su propia jerarquía como del personal que ellos van a tener a cargo para poder hacer lo que van a hacer más adelante de adquisiciones con el fiscal general.
perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Repito, cuando estamos hablando de competencias para adjudicación y demás, se habla de una junta, de un consejo que se forma al momento de revisar las licitaciones que se entregan, las ofertas que se han entregado. Entonces, esta junta, este consejo, este grupo de personas conocen sobre el proceso. Digamos, si se va a construir sobre hospitales, tienen que saber de la construcción de hospitales. Se supone, ojo, se supone, ¿verdad? Que así es como los organizan. Entonces, ahora, ellos están capacitados para decir, para adjudicar algo, o sea, para darle a alguien eso, para, o para determinarlo como nulo. ¿Qué es lo que dice ahí? Que lo que puede ser es aprobar o darlo bajo so pena de nulidad. So pena de nulidad es justamente anular un proceso bajo ciertas condiciones, o sea, dan por qué se anuló. Entonces también ellos pueden anular estos procesos. Esta parte, este consejo, esta junta que se genera, son personas de la misma oficina, pueden ser, generalmente así sucede, son de la misma oficina quienes determinan esta parte de aprobación o no. Y en general, pues habla de como decía Mónica también, que ¿cómo se llama? En los contratos, quien representa al Estado es el fiscal general de la República. Por eso es que si ustedes tienen que leer más noticias, a la par de memes, leer noticias, para que pues tengamos equilibrio en todo. Cuando se elige un fiscal general es un gran problema, porque unos quieren a un fiscal, otros quieren a otros, porque el fiscal general está diciendo que es, como ahorita que dijimos que Edwin los representaba a ustedes. El fiscal general representa a El Salvador. Y todo lo que firme él está autorizando todo eso, todas esas compras, esos alquileres de edificios, porque creo que todos ustedes saben que todas las divisiones del gobierno que no están dentro del centro de gobierno y que no están en ciertos espacios que sí son directamente del gobierno son alquilados. Y generalmente el gobierno, yo he conocido personas que le alquilan al gobierno y el gobierno toda la vida debe, nunca va al día pagando. Está de deudor siempre. Entonces, quien trabaja le alquila algo al gobierno sabe que no es que esté al día el pago de ese alquiler, por ejemplo. Entonces, todos estos contratos los firma el fiscal general, él firma. Entonces, también es una gran responsabilidad ser el fiscal general de El Salvador. No es tan fácil tampoco. No cualquiera quiere el puesto, pero otros sí los quieren, pero por otras razones, que no me voy a meter ahí. Pero sí que requiere una gran responsabilidad en este caso, ¿verdad? En el caso de las alcaldías, pues los contratos los firman los alcaldes. En un caso así, ya una alcaldía, pues lo puede firmar el alcalde como tal, él lo puede firmar. Luego se hablaba del seguimiento y la responsabilidad. Estamos hablando del seguimiento y la responsabilidad a esas contrataciones que se están haciendo. O sea, todos estos artículos hablan sobre esos presupuestos y esas programaciones que se están generando, ¿verdad? De eso hablan todos los artículos. Vamos a ver, el artículo 19 nos va a ayudar Hugo. A ver, Hugo, ¿qué entendió en el artículo 19? Arquitecta, ¿me escucha, arquitecta? Sí, Hugo, lo escucho. Pues yo lo que le entiendo es que el titular o la persona designada que han puesto en ese cargo tiene que darle el seguimiento a los dichos procesos legales de la adquisición y contratos del Estado, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí. Ok, gracias, Hugo. Bueno, en este caso, se supone que la persona, el titular de la institución, que tiene que darle seguimiento a todo este proceso que se hace, entonces tiene que darle seguimiento para el cumplimiento, valga, sobre algo redundante, para el cumplimiento
de lo que se está generando, de las funciones que se deben de hacer. Se supone, digo, porque se supone que si usted no hace su trabajo, le pueden, tiene la obligación el jefe de decir que usted no está cumpliendo con su trabajo. Y entonces, pues el titular va a ser responsable de qué pasa con este subalterno, en caso de que no esté cumpliendo. ¿Por qué les digo se supone? Porque hace poco alguien me contó que ahí en el MOP, aquí en La Lechuza, por ejemplo, me dicen, no, si es que fui a dejar unos papeles a X oficina. Vamos a omitir el nombre de la oficina. Ahí en el MOP. Y la secretaria es la que vende café y pan en la tarde. Y ella sale de su oficina y sale a vender café y pan a todas las demás oficinas. Y le digo yo, ¿y el trabajo de ella? ¿Cuál es el trabajo? Me dice, no, es que como ella es la que recibe los documentos y todo ahí. Y entonces cuando se levanta, ¿quién está ahí? No, nadie. Y me quedé, ok, qué interesante. O sea, se supone que ella es la que está recibiendo documentos, pero en la tarde ella tiene su propio negocio dentro de la oficina, que es vender café y pan. Y está bien si no se tuviera que levantar, pero ella se levanta y sale a venderlo. Entonces, en ese caso, se supone que el jefe tendría que decir algo. Pero como dice la gente, es que es el gobierno. Y en el gobierno usted puede hacer lo que usted quiera y nadie le dice nada. Y ahí va a pasar años. Y para que lo despidan, híjole, ¿verdad? Saber qué tiene que hacer. Entonces, eso es lo que todo el mundo piensa. Y la gente con cosas así, es cierto, en ciertas oficinas eso pasa. Hay otras oficinas que no, porque no digo que todas sean iguales. Porque tengo varias personas que trabajan en diferentes oficinas del gobierno. Unos en el MAG, otros en el MOP, otros en medicina y así. Pero hay unos que es cierto, o sea, hay lugares en los que la gente hace lo que quiere prácticamente. Aquí se supone que los subalternos, ¿verdad?, tienen que tener, por el proceso de adjudicación, tienen que ser un proceso más ordenado. Entonces, por eso tienen que darle seguimiento a lo que hace. Porque, por ejemplo, por decir algo, a cada trabajador, empleado de esta oficina, se le van a asignar, vaya, usted está a cargo de estas 3 licitaciones. Entonces, tiene que ser el proceso tal cual de las licitaciones. Entonces, el responsable tiene que ver que él esté haciendo ese proceso. Esa adjudicación o esta licitación se va a lanzar el lunes en los 3 diarios de mayor circulación. Pasó el lunes y no salieron las publicaciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no salieron? Es que bien que se me olvidó mandarlos al periódico. ¿Ve? Entonces, eso, estar en toda esta parte, cuidando todo el proceso que se hace en la licitación. La preparación, las adjudicaciones, las contrataciones, el seguimiento cuando el proyecto ya está. Esa responsabilidad es de cada una de estas personas, en este caso. La comisión de evaluación de ofertas, esta es la comisión de la cual hablábamos. A ver, ¿de qué trata la comisión? ¿Cómo está la comisión organizada, digámoslo así? A ver, le vamos a preguntar a 3, pero voy en orden. Le vamos a preguntar primero a Wilfredo. Wilfredo, ¿de qué trata esa comisión? ¿Por quiénes está confirmada? ¿A eso se refiere? ¿Conformada? Sí. Pues según lo que yo entendí, está conformada por miembros de otras, ¿cómo le explico? De otras áreas. Y todos son como seleccionados por el mismo titular. Ok, exacto, ¿verdad? Como decía hace un momento, esta comisión, este grupo que hace las evaluaciones, se supone, ojo, se supone que nadie sabe, o sea, yo estoy participando en la licitación y digo se supone porque el papel aguanta con todo. Se supone que mi empresa constructora, estoy participando en la licitación, yo no sé quiénes conforman esa comisión de evaluación. Porque yo no puedo ir y intervenir en la decisión de ellos. No sé si alguna vez habrán visto alguna película que tenga que ver con un juicio a alguien, están enjuiciando a alguien. Y entonces, todos los jurados, que es la gente que está ahí oyendo, le dice, usted no puede tener contacto con ninguna de las dos partes, porque entonces pueden influenciar en usted. Igual es acá.
Se supone que la decisión de a quién se la dan no está influenciada por nada, ni porque me van a dar algo, ni porque es mi amigo, ni porque es mi familia. Se supone, ¿verdad? Eso es lo que aquí dice. Esa comisión va a estar creada, el titular lo va a crear y va, según el proyecto, así es como va a estar creada. No va a estar los mismos que están para un hospital, para una escuela o para un puente, sino que cada uno de ellos tiene su capacidad, ¿verdad? El que diseña puentes es otra cosa. Si es algo hidráulico, tienen que estar en eso alguien que conoce de la parte de hidrología. Entonces, se supone, ¿verdad? Digo yo, se supone. Entonces, todos ellos, en todo caso, son los que deciden a quién se le adjudica. Si es un tipo de contratación directa o, como dice aquí, es un tipo de contratación de libre gestión. Eso lo va a determinar la Comisión de Evaluación de Ofertas. Ellos son quienes determinan la forma de contratación. Que esta forma de contratación aparecen más adelante explicadas. La contratación directa se supone que no debe de ser para proyectos grandes, porque el tipo de contrato depende del monto basado en cierta cantidad de salarios mínimos. Así es como se definen los tipos de contratación. Ahora, ¿qué hace esta comisión? A ver. Edwin, ¿qué hace esta comisión? ¿Cómo fue? Ya, ¿dónde andaba? ¿Qué hace esta comisión? La Comisión de Evaluación de Ofertas, ¿qué hace? Pues según lo que yo leí, igual eso, lo que ahí el mismo nombre dice, evaluar las ofertas que llegan, igual tienen que estar como al pendiente de todo lo que se está haciendo, ya sea contrataciones y adquisiciones. Ok, gracias. A ver, esta comisión, como menciona aquí, ¿verdad? Tiene que haber un analista financiero, por ejemplo, por la parte económica, porque la parte económica en una licitación no solo tiene que ver con el presupuesto, esa es una parte de la economía. La otra parte económica es porque la empresa tiene que presentar documentos, balances financieros de 2, 3 años, depende de lo que le pidan, y se le hacen ciertas pruebas. Hay una prueba que se llama la prueba de acidez, por ejemplo, al estado financiero de la empresa. O sea, yo como empresa tengo que demostrar que tengo una economía estable para poder manejar ese proyecto, por lo mismo que dijimos en las clases anteriores, porque a usted no le van a pagar justamente al día. Usted tiene que poder mantener ese proyecto sin que le paguen. Por ejemplo, en el túnel de Maferrer, creo que todos se ubican, ¿verdad? El proyecto que hicieron allá en San Salvador, en el redondel Maferrer, el túnel ese oscuro que dejaron ahí. Por ejemplo, ese túnel en el proyecto no estaba plasmado la parte de la luz, toda la parte eléctrica de ese túnel. Eso no estaba plasmado en el proyecto. Ese túnel no tenía ni una sola luminaria en ese túnel. Y es largo, es oscuro, para quienes han pasado por ahí, para quien no, ¿Y eso fue pues. por error o porque simplemente no le quisieron poner? Pues creo que fue omisión de diseño, porque desde el diseño venía así, sin luminaria. Entonces fue omisión de diseño y al momento en el que analizaron el proyecto, no sé si a nadie se le ocurrió presentar una adenda de qué pasaba con la parte eléctrica. Entonces, fíjense lo que pasó. Lo adjudicaron, porque obviamente ahí está construido ya, ¿verdad? Lo adjudicaron, hicieron todo, y de repente sale el gobierno con que necesitaba que ese túnel estuviera iluminado. Esa fue la solicitud.
necesito que esto esté iluminado. Eso no estaba en el presupuesto. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo cobramos o no lo cobramos? Ojo, lo que voy a decir son por fuentes fidedignas de quien trabajaba en la empresa. Entonces hicieron trato. Dijeron, ok, colocar la energía y de alguna otra forma vamos a ver cómo te ayudamos en otros proyectos. Esa fue la primera cosa. Ok, conectaron la energía. Eso no es nada nuevo, ¿verdad? Eso es algo común en todo esto. Para quien manejamos la parte del sector de la construcción, sabemos que aquí se arreglan las cosas. El segundo problema, ¿quién va a pagar toda esa energía eléctrica que surge de esos túneles? ¿El gobierno central o la alcaldía de San Salvador? ¿Quién lo va a pagar? Porque el proyecto es del gobierno central, pero está colocado en San Salvador. ¿Quién va a pagar la energía? No se ponían de acuerdo en quién la iba a pagar. El gobierno central decía que San Salvador porque es parte de San Salvador. Y San Salvador decía, la alcaldía de San Salvador, que ni siquiera le habían preguntado a ellos, que eso estaba fuera del presupuesto de ellos, y que ahora pues simple y sencillamente se lo querían dar, pues que el gobierno central lo pagara porque ellos hicieron el proyecto. Y entonces no se decidían quién. ¿Saben ustedes que la constructora pagó la instalación de la energía ahí, la constructora? Porque hay que pagar para que CAE del Sur, Deusen, quien sea, nos pongan la energía. La constructora lo pagó para que eso tuviera energía ahí. Entonces, si mi estado financiero dice que yo voy apenas saliendo con las deudas que tengo, ¿creen que me van a dar una obra a mí? Si yo no les voy a poder pagar nada si no está dentro del presupuesto. Voy a quebrar, si yo digo que le voy a pagar, quiebro como empresa, porque eso no estaba en mi presupuesto. Claro, estas empresas son empresas grandes, que trabajan con el gobierno por todos lados. Y entonces, pues sí, un pelo del gato no hace nada, ¿verdad? Como dicen por ahí. Yo sé que aquí te estoy pagando la energía y por otro lado, pues vos me vas a ayudar en algo. Porque así es, nada es gratis. Pero vamos a estos problemas que surgen en medio de. Entonces, la parte financiera de una empresa es importante. Yo tengo que saber como gobierno que usted no me va a dejar tirada la empresa, que no se va a declarar en bancarrota, porque yo no le pagué 2 meses. Usted tiene que seguir con el proyecto. Ya le voy a pagar, siga adelante. Ya le voy a pagar, siga adelante. A los 3 meses me vinieron a pagar el mes 1. Quiere decir que por 3 meses yo sostuve ese proyecto. De eso va, y eso es puntaje en la evaluación de su propuesta, de su oferta. Eso lleva puntos. La evaluación financiera, 50 puntos, por ejemplo, 40 puntos, 30 puntos. Cada parte tiene un puntaje. Depende cómo usted sea clasificado, gana más puntos o gana menos puntos. Es como un examen, tal cual. Se analiza todo lo que usted está poniendo en esas carpetas que usted está entregando. Entonces necesitan un financiero porque pues yo, si a mí me dicen, venga, yo sé de construcción, yo sé de diseño, pero no sé de la parte financiera. Un balance anual, conozco en general de qué se trata, pero no puedo analizar si se alteró o no se alteró, si cuadran o no cuadran las cosas. Algo que sí sabe un analista financiero. Tienen que tener diferentes personas profesionales, y si no existe alguien dentro de la oficina que sepa de eso, pues hay que ver si en otra institución hay. En el BOC es muy común que en una oficina, por ejemplo, cuando hicieron el Rondel Maferrer, pero la parte de las pasarelas, esas pasarelas que nadie ocupa, esas pasarelas que le dan la vuelta al redondel, muy poca gente lo ocupa. Creo que cuando paso, es raro ver a alguien que esté ahí en esas pasarelas. Cuando hicieron esas pasarelas, la unidad de inclusión manejada por la arquitecta encargada, diseñó esas pasarelas con esas jardineras aéreas. Y entonces la diseñó, presentó el proyecto, le gustó cómo se veía el render y claro, aceptaron esas pasarelas con esas jardineras aéreas.
Cuando vienen la construcción y dicen, ok, mire, ¿qué va a pasar con el agua de esas jardineras? Nadie sabía qué iba a pasar con el agua de las jardineras. Porque obviamente la jardinera va a retener agua y luego la va a ir soltando. Pero esa agua que salga, ¿cómo la vamos a drenar para que no caiga a la carretera, a la calle? Y caiga como que es una guacalada de agua que le están lanzando a los carros que van pasando ahí abajo. Nadie había pensado en eso. ¿Por qué? Porque esta unidad pensó desde la parte arquitectónica y lo presentó sin analizar las otras partes constructivas. Entonces, por eso en todos los proyectos tienen que haber de todas las especialidades necesarias. Entonces, tuvo que venir alguien, un experto en la parte de hidráulica, y empezar a analizar qué hacer. Y no querían que cambiaran nada. No se podían cambiar los tipos de jardinera, no se podían cambiar de ubicación. No, vea usted cómo resuelve, pero no me cambie nada. Es bien complicado. Claro, se resolvió. Utilizaron ciertas cosas que tuvieron que mandar a comprar fuera de El Salvador para poder instalarlas y que pudieran funcionar esas jardineras que están allá. Creen, hay complicaciones en todos estos procesos, ¿verdad? Ahora, responsabilidad del solicitante. Vamos a ver. ¿Qué le pregunto? Karen, pues no le he preguntado a las niñas. Karen, ¿de qué trata el 20 bis? Karen. Karen. No está Karen. Solo nos marcó la asistencia y después se nos levantó de ahí. Vamos a ver, Ana. ¿De qué trata el 20, el artículo 20, Ana? Aquí lo que yo entendí que son las unidades como encargadas, puede ir a uno solicitar algún, como adquisiciones, por ejemplo, ahí está la Oasis, de alguna obra o bienes o servicios. Ok, gracias, Ana. Vamos a ver otra opinión, otra niña. ¿Dónde están las niñas? Quiero ver. Priscila, ¿de qué trata el 20, el artículo 20? Yo entendí lo mismo que dijo la compañera, de que hay instituciones donde pueden solicitar los efectos que corresponden a la ley. Este era bastante extenso porque tenía varios literales. En este caso, nos habla que al momento en que nosotros salga en la ley solicitantes, porque aquí es para que nosotros nos vamos acostumbrando a las palabras, se va a referir a todas aquellas oficinas que requieran algo. Entonces se lo están solicitando a la UASI para que pueda comprar, adquirir, contratar a algo. Ahora, todo este proceso de contratación o toda esta de la responsabilidad que deben de hacer, los solicitantes tienen que hacer ciertos procesos para poder, valga la redundancia, solicitar, pedir. Entonces, entre ellos, ¿qué es lo que está? Lo que hablamos al principio. Tienen que poder generar ellos todo dentro de la programación anual de adquisiciones y contrataciones, que eso empieza, se supone, a mediados del año, o sea, ahorita, por ejemplo, en junio, debería de empezar a generarse toda la programación anual de adquisiciones del 2023, se supone. A veces por eso antes llegábamos a marzo, febrero, y no había un presupuesto de nación, porque no se logran poner de acuerdo cuánto darle cada quien. Entonces hay que generar eso. Se tienen que elaborar
cada quien que pida, tiene que elaborar esas solicitudes, tienen que presentar todo una informe, digámoslo así, en donde especifique qué características quiere, qué tiene que llevar el proyecto, para qué lo quiere, en qué zona va a estar, a cuánta gente va a beneficiar, etcétera, etcétera, etcétera. El otro ciclo ustedes llevan una materia que se llama formulación y evaluación de proyectos. Eso sirve para este punto. Hay que evaluar los proyectos, a ver si los proyectos en realidad, cuál de todos los proyectos genera mayor impacto, cuál de todos los proyectos me va a dar una mayor ganancia. Ganancia es hacia un bienestar, si es pública, o si es dinero, pues hacia qué dinero me va a dar, cuál me va a dar más dinero. Entonces tienen que analizar qué proyecto es el mejor en este caso. ¿Qué necesidades se tienen a la hora de una vialidad técnica, de permisos, parte financiera? Cuando se hacen las carreteras, por ejemplo, aquí se analiza, bueno, necesitamos a un trabajador social que hable con toda esta gente porque se va a pasar llevando todas estas casas y necesitamos ese terreno. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para comprar todo ese terreno. Y todo eso tienen que plasmarlo antes de cuando usted pide el permiso. Es como ustedes, si usted va a salir, tiene a alguien a quien pedirle permiso, no usted vive solo y se manda solo, sino que cuando está con alguien, usted empieza a pensar todo. ¿A qué hora se lo dice? ¿Cómo se lo dice? ¿Qué le va a decir? Entonces justamente es igual esto. Nos habla de como solicitante, la oficina solicitante, ¿qué tiene que hacer? ¿Verdad? ¿Qué tiene que enviar? ¿Cómo lo tiene que enviar? ¿En qué momento hay que enviarlo? Todo eso nos dice este artículo 20 que habla sobre las responsabilidades. Por eso es la responsabilidad de quien está solicitando un proyecto. Esto no es la responsabilidad del gobierno, es la responsabilidad de cada titular o de cada oficina solicitante de si ellos no generan, a veces sucede, le dejamos encargado a uno de ustedes que genere una solicitud, pero no la generó bien, por lo tanto nos denegaron la solicitud. Entonces muchos proyectos también son denegados porque no están formulados correctamente, que eso es lo que les digo que van a ver en la materia del otro ciclo, formulación de proyectos. Ahí dice qué debe de llevar toda esta carpeta que se entrega. Objetivos generales específicos, metas que debe de cumplirse, el tiempo, quiénes son los beneficiarios, cuántos son los beneficiarios, cuál es el radio de beneficencia que se tiene, bajo qué fondos, con quiénes, qué instituciones lo van a hacer, y se genera todo un documento para poder decir este proyecto es viable o no, ¿verdad? Bueno, niños, nos quedamos hasta aquí. Gracias por haber puesto atención este día, gracias por haber participado. No se les olvide los manuales, mañana van, así que vayan a la fotocopiadora por sus manuales para que ya los tengan para sus prácticas, ¿verdad? Igual para todas las demás clases. Así que se cuidan. Nos vemos la próxima semana. Si hay cualquier cosa que hay que avisarles, pues les aviso en medio de la semana. Y si no, pues un gusto haberlo escuchado. Feliz provecho. Cuídense. Gracias, Arqui. Cuídense. Muchas gracias. Igual, Gracias, Gracias, Arqui. Arqui. Buenas tardes. Buen provecho. Gracias. Arqui.